tengamos la connotación de lo importante que es este documento. Segundo, es obligatorio. Todos los sistemas de salud, llámese un consultorio periférico, unidad móvil, consultorio dentro de una unidad de negocio, de una empresa, consultorios privados, hospitales de instituciones privadas, todos deben de tener por normatividad obligatorio una historia clínica por cada paciente o trabajador. Entonces, este documento registra los datos biográficos y las condiciones de salud del paciente. Es un documento legal, construye conocimiento del paciente. Recuerden esta palabra que es un documento legal al grado de que si desafortunadamente tenemos un problema de demanda o tenemos que actuar ante alguna autoridad por algún proceso médico legal, la historia clínica es lo que los puede hundir o lo que los puede llegar a salvar. Se considera que es el eje central del sistema de información en salud. Es imprescindible en lo asistencial, administrativo y científico. Recordando que a través de las propias historias clínicas se puede hacer ya sea sesiones de enseñanza, se pueden sacar estadísticas, casuísticas de caso para publicaciones científicas, reporte de casos en cosas muy nuevas o específicas, y obviamente es asistencial, no solo para el equipo de salud ocupacional que lo tiene, sino para el resto del personal, si es que queremos transferir a algún paciente o platicar de algún caso clínico, inclusive nada más en el cambio de guardia. Debe ser cierta, completa, entendible. Compañeros, yo sé que la mayoría de nosotros escribimos muy mal, yo hablo por mí, yo escribo terrible, pero tiene que ser entendible lo que escribimos ahí, lo que se plasma. Debe ser coherente, un reflejo fiel y descriptivo. Desde aquí les voy pasando respuestas del examen. La historia clínica debe de describir únicamente lo que nos está refiriendo el paciente. No es interpretativo. No es lo que me dice el paciente y yo creo que me quiso decir esto. No. Él me está diciendo tal cosa y así lo vamos a describir. ¿Sale? De lo que le está sucediendo y forma parte de un documento más amplio que es la formación como tal del expediente clínico. Entonces, todas las instituciones de salud, públicas, privadas, deben contar con formatos de historia clínica. Espero que la mayoría de ustedes ya cuenten con formatos propios de la historia clínica, lo cual antes estaba normado en la 168 SSA1 de 1998 y actualmente ya se rige a través de dos normas. La primera es la NOM 004 SSA3, que es del 2012, y también aplica la NOM 024, igual de SSA3 del 2012, que esta está más relacionada al expediente clínico electrónico. Les voy a pasar el primer tip, compañeros. Es importante, dentro de los puntos que menciona esta norma en el numeral 5, que todos los formatos que ustedes tengan, absolutamente todos los formatos, ya sea con el logo propio de su empresa, su consultorio, de OH, de donde sea, tiene que tener en la parte de abajo, al calce o al pie de página, los siguientes datos. Uno, el nombre de la empresa o el RFC, como tal, el responsable o de quien es el dueño de esa clínica o del consultorio. También tiene que tener, obviamente, el RFC de la empresa. Segundo, debe de tener el domicilio del lugar. Tercero, debe de tener algún teléfono y algún correo electrónico vigente. Se los paso, todos los documentos que tengan, cualquier formato que tengan, ya sea historia clínica, nota, estudio de antidoping, cualquier cosa que vayan a hacer, deben de contener estos elementos en la parte del pie de página, ¿sale? Muy bien. Entonces, miren, rápidamente, ampliando los objetivos de la historia clínica. Empezamos con el maestro Bernardino Ramazzini, se considera el padre de la medicina del trabajo, y hablando, ya haciendo un énfasis directo en la parte de la medicina laboral, recuerden que el maestro siempre nos decía, ¿no? Dime en qué trabajas y te puedo decir, pues, de qué te puedes enfermar o de qué estás enfermo. Entonces, siempre les pido que para nuestro ámbito de medicina del trabajo recordemos al teacher Ramazzini. Siempre es crucial esta pregunta, ¿en qué trabajas o en qué trabajabas? Que nunca se les olvide. Esto nos va a servir también para relacionar el estado de salud del trabajador con cualquier antecedente de tipo laboral, el grado y tiempo de exposición a los diferentes factores de riesgo del ambiente de trabajo,
considerando pues que hay cinco rectores principales, podríamos agregar un sexto, que son los agentes físicos, cualquier manifestación de la energía, los químicos en sus tres estados, sólido, líquido, gas, que es los que contemplan la norma, por ahí podrían considerar inclusive el plasma, los agentes biológicos, que ahorita está muy de moda, ¿no? Los macro y los macro, fauna nociva, animales, etcétera, y los micro, pues todos los patógenos que pudiera haber en el ambiente, ahorita que está muy de moda lo de COVID. Los ergonómicos, NOM 036, parte 1, los psicosociales, NOM 035, y el sexto agente que podríamos empezar a investigar pues son los mecánicos, que eso ya va más como de la parte de seguridad. Nos va a servir la historia clínica para orientar y facilitar al personal de salud ocupacional, pues para integrar diagnósticos. Y fíjense que esta palabra de la integración diagnóstico va más allá. Realmente cuando nosotros obtenemos los datos del paciente, lo estamos vaciando en el orden que en todas las facultades nos los han enseñado de la historia clínica, viene una parte interesantísima que es la parte del arte de la medicina, que es cuando el propio médico se adueña de esa información y empieza a hacer un juego de ideas, de deducciones, empieza a pensar en diagnósticos diferenciales, empieza a pensar en probabilidades, y aquí entra la casuística también, y entra también la propia experiencia del médico. Inclusive ustedes saben que cuando podemos ver una historia clínica de alguien recién egresado o todavía de un estudiante contra un jefe de servicio, por ejemplo, un R4, se puede ver inclusive ya la parte en el documento de cómo se agrega esa parte cognitiva importante de la propia experiencia del médico, ¿no? Tanto para inferir diagnósticos o hacer la propia historia clínica. Entonces, este documento también nos va a servir para derivar oportunamente pacientes sospechosos en caso de padecer alguna enfermedad de trabajo. Y recuerden que nosotros no somos médico tratante. Si el paciente tiene una neumopatía, lo mando a neumología. Si el paciente tiene hipoacusia, lo mando a otorrino, lo mando a neuro, etcétera, etcétera. Si el paciente tiene un problema de trauma, lo estabilizo y lo mando a urgencias con los expertos, ¿no? Y por último, nos va a orientar en el tratamiento y la prevención de los propios riesgos de trabajo, ¿no? Estos los vamos a dirigir específicamente a cada paciente o puesto de trabajo, dependiendo del tipo de exposición. Si mi paciente está expuesto a mucho ruido, pues me voy a dedicar a tratarlo y a prevenir esa parte del ruido. Si está expuesto a polvos, voy a tratar de proteger la función pulmonar, etcétera, ¿no? Y toda esa información, pues la vamos a sacar gracias a nuestra historia clínica. Entonces aquí les presento el libro del maestro de Morbis Atrificum Diatriba, de las enfermedades de los trabajadores, publicado en 1703, para que vean cómo desde hace mucho ya se habla de enfermedades de trabajo y tenemos que darle seguimiento a toda la parte de los antecedentes laborales con un peso especial. Las etapas de la historia clínica en general, todos ya las conocemos, siempre debe ir inicialmente por un consentimiento informado. Este debe ir signado de preferencia puño y letra del trabajador o del paciente. Lleva ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares. Por favor, hagan énfasis en cosas importantes. A veces nada más nos basamos en que si su familia tiene diabetes, si tienen hipertensión o algo cardiovascular, métanse ahorita a cosas de cáncer, métanse inclusive a tipo de enfermedades autoinmunes, tipo de alergias en las familias, malformaciones, etcétera, porque pueden llegar a tener una repercusión importante en el paciente. Sigue los antecedentes personales no patológicos, importante aquí investigar pues, actividad física, tipo de alimentación, que es crucial. Ustedes saben que cada vez estamos comiendo peor por las cargas de tiempo, cada vez tenemos menos tiempo y pues, por lo tanto comemos lo poquito que hay, ¿no? Antecedentes ginecobstétricos, pacientes femeninas, investiguen todo, todos son importantes, inclusive si ha tenido lo que ustedes ya saben, ¿no? Parto, cuántos embarazos, partos, abortos, cesáreas, si ha tenido amenazas, si le ha sido difícil, ya sea quedar embarazada, si le ha sido difícil los embarazos, investiguen todo esto porque esto nos va a ayudar a determinar si es apta o no para el tipo de trabajo que la quieran poner o evitar exposiciones, ¿no? Específicas.
Antecedentes patológicos, todo lo que ustedes ya saben. Aquí, bien importante, muchas veces nos topamos que cuando hace el interrogatorio el personal de enfermería o a veces los TUMS que nos ayudan, son muy buenos en describir el padecimiento. Nos ponen, tuvo una lesión de tobillo a los 10 años, no sé, jugando fútbol y ya. El problema es que necesito que sigan investigando, necesito que me digan si hay secuelas de ese padecimiento. Le quedó bien el tobillo, le quedó claudicante, ya no lo mueve, le quedó con alguna denervación, etcétera. Es importante que no solo describan el antecedente de la patología, sino si hay alguna secuela funcional que va a ser crucial para la parte laboral. Propiamente la parte de los antecedentes laborales, que ahorita lo voy a abordar más a fondo. Terminando aquí, la parte de la anamnesis, todo esto es a través del interrogatorio, puede ser directo o indirecto. El interrogatorio indirecto, la verdad es muy raro, o práctico, yo me atrevería a decir casi imposible hacerlo en la empresa, porque quiere decir que el paciente no está facultado o tiene algún padecimiento que lo limita a él darnos esas respuestas. Entonces, pues prácticamente todo va a ser interrogatorio directo, ¿no? Considerando que pues, todo lo que nos diga sea verdad. A partir de ahí viene el padecimiento actual. Pregúntenle si ha tenido presencia de algunos signos y síntomas, cómo se siente en este momento. Nos vamos ahí al interrogatorio por aparatos y sistemas. Es importante hacer, aunque sea un cuestionario rápido. Oye, ¿cómo anda bien de su cabeza, cara, ojos, nariz, oídos, cuello? Todo. Empiecen a preguntar todo cefalocaudal, aparatos y sistemas, a ver si hay presencia de algo. Muchas veces el trabajador no lo identifica. Yo he tenido varios casos en general, ¿no? Dice, no, estoy todo muy bien, perfecto, ¿no? Y cuando uno va interrogando así directo, ya, sí, fíjese que traigo un raspón, ¿no? Aquí en el brazo y traigo un raspón también en el codo, una laceración, porque me acabo de caer de una moto hace 2 días y también me pegué en mi cabeza y de ahí solita el paciente les va diciendo y a veces yo quiero pensar que no es malintencionado, pero el paciente no tiene la obligación de saber, ¿no? Aunque cuando le decimos que si tiene algún padecimiento o algo en general, ya sea que lo nieguen por miedo a la contratación o simplemente no tiene esa agudeza o no le da la importancia. Entonces sí es importante que ustedes lo interroguen directo, que sean dirigido. Otra parte importantísima, que es la segunda plática que vamos a ver hoy, es la exploración física. Esta debe ser cefalocaudal. Complementamos con algunos exámenes de gabinete o estudios de laboratorio, sangre o orina, al menos de gabinete. Los más básicos que pedimos en nuestra área son las radiografías de columna, AP y lateral, o la radiografía tele de tórax, que son muy importantes. También pueden pedir electrocardiogramas si es que ustedes sospecharon ya alguna alteración o les dijo algún antecedente importante de cardio, ¿vale? No nos limitemos, o cualquier otro estudio que ustedes consideren que es importante. Miren, cuando estábamos ahí en el hospital de Pemex, ahí en Ciudad de México, uno de los estudios de laboratorio que se les pedía a los que producían el lodo de perforación, que está hecho a base de solventes y varita, se les medía el nivel de citocromo P450 a nivel hepático. Estudio muy caro, pero en base a ese estudio, si ellos tenían cierto porcentaje, cierta fracción de la citocromo P, se determinaba inclusive la aptitud. Para que vean que los estudios de laboratorio de gabinete no están limitados, yo les propongo que ustedes, si lo consideran, dependiendo su giro, propongan hacer ese tipo de estudio, no solo para el examen de ingreso, sino para el examen periódico, ¿no? Que ahí entraríamos a otro tema del monitoreo biológico, de los indicadores biológicos de exposición. Después algo importantísimo, vienen los diagnósticos. Compañeros, los diagnósticos son copyright. Cada diagnóstico que hace uno de ustedes es de autoría propia. El diagnóstico, les repito, es un proceso mental muy complejo, muy interesante y tiene copyright. El diagnóstico que hizo el doctor Alvarado es del doctor Alvarado. Igual algún otro me lo refuta, pero finalmente es algo que elaboraron cada uno de ustedes en base a todo lo que estuvieron infiriendo con la información que extrajeron. En base al diagnóstico, pues se da algún tratamiento. Aquí también nos solicitan que pongamos parte del pronóstico. Es importante mencionar si tiene algún pronóstico. El pronóstico se maneja más para trabajador o paciente ya portador de enfermedad. Y algo importantísimo, imprescindible para nuestra materia, pues es la calificación final de una aptitud o no aptitud.
Dejo el tema a reserva de muchas empresas que manejamos el apto con reservas. Legalmente el apto con reservas no existe. Una persona es apta o no apta, y el apto con reservas se condiciona más a una como negociación o condición administrativa para ya quedarse directamente con ese paciente o no. ¿Vale? Muy bien, entonces la anamnesis, el interrogatorio, es un proceso ejecutado mediante interrogando directamente al paciente. Nos sirve para identificar personalmente al individuo, conocer si tiene alguna dolencia, algún dolor. Aquí quiero hacer una pausa. Cuando ustedes interroguen al paciente, no solo pongan la atención a lo que nos dice, pónganle mucha atención a las pautas que hace, a los silencios, al cambio de mirada que hace, al tono en lo que lo dice. Traten de captar el sufrimiento del padecimiento, traten de captar el illness, el padecimiento, y no el disease, no la enfermedad. Es bien importante que le pongan atención también a la parte del dolor y él cómo está viviendo ese padecimiento, ese dolor, o cómo le impactó a él. El mejor ejemplo que les puedo dar es ahorita, ustedes lo han vivido con los pacientes que hemos tenido COVID, o que han perdido personas por COVID. Ha impactado mucho, y ya cuando uno toca el tema, inclusive el paciente rehúsa decirle COVID al COVID, le dicen la enfermedad esa, la cochinada esa, la cosa respiratoria esa, pero desde ahí les deja mucho que hablar. Entonces, traten de conocer bien qué es lo que sufre el paciente, qué es lo que siente. Obtengan retrospectiva de él a través del interrogatorio, detecten elementos familiares, ambientales y personales relevantes. Miren, les comparto un caso. Una vez tuvimos una paciente que tenía o tuvo diagnóstico de fibrosis pulmonar por una alveolitis alérgica extrínseca cuando no tenía relación causa-efecto, trabajo-daño. Ella no estaba expuesta absolutamente a nada, hizo fibrosis pulmonar y revisando a detalle la historia clínica, en la parte ambiental, ella vivía muy cerca de una iglesia donde estaba llena de palomas. Recuerden que el guano, el excremento de las aves, la pluma de las aves, genera la alveolitis alérgica extrínseca y puede generar fibrosis pulmonar o el síndrome de Hamani-Rich. Entonces, hagan también énfasis en el ambiente, no solo donde labora, sino también donde vive, que sea relevante. No se vale poner cosas en la historia clínica que no sirvan. La historia clínica en sí debe de ser concisa, con cosas importantes de la información que debe de llevar. Y repito, la anamnesis es directa o indirecta, ¿no? Si el paciente no está facultado o su trabajador no está facultado para dar las respuestas directas, por favor, eviten hacer la historia clínica, vuélvanlo a citar o hasta que ya esté bien curado. Les voy a dar otro ejemplo. Un paciente recién con parálisis facial, no podía hablar, salivaba todo el tiempo, estaba muy incómodo, estaba muy inquieto. Ahí evalúen ese tipo de eventos hasta que el paciente esté o el trabajador ya esté en otras condiciones, también algún paciente post-trauma o cosas así, para hacer el resto del interrogatorio, ¿sale? Bien, para la amnesis son útiles 2 líneas. Revisen el patrón de síntomas o el sistema de órganos que pudieran estar involucrados en lo que quieren revisar y el tipo de exposición u ocupación. Repito, nos decía el maestro Ramazzini, dime en qué trabajas, a qué te dedicas. Miren, esta pregunta es tan relevante como lo siguiente. En un estudio que hicieron donde gente llegaba a un bar o llegaba a un lugar a conocer a otras personas, la pregunta de ¿a qué te dedicas? Fue la segunda pregunta más importante. Normalmente se abordaba a la persona como preguntándole su nombre o con algún tema de conversación sobre lo que estaban viendo o viviendo en el momento. Y la segunda pregunta más importante fue ¿a qué te dedicas? Entonces, para que vean qué trascendente es esta parte del interrogatorio en la elaboración de la historia clínica, ¿sale? Pueden empezar con preguntas abiertas y generales. Después, si ya detectaron algo que les llamó la atención o que el paciente está haciendo en énfasis en eso, de ahí es importante seguir el interrogatorio, inquirir sobre cualquier otro problema también que se pueda presentar. Sobre los antecedentes laborales, miren, deben de obtener una descripción amplia y detallada de cada una de las actividades que desempeñan durante la vida laboral, ¿sale? Aquí les puse un listado que lo pueden tomar únicamente como referencia, pero miren,
de lo más importante es empezar. ¿Cuál fue tu primer trabajo? No importa si fue un trabajo formal o familiar, luego en los trabajos familiares están todavía más expuestos, están en peores condiciones. ¿Desde qué edad empezaste a trabajar y qué hacías? ¿No? Y ahí dime, oye, estabas expuesto a X, Y, Z, y de ahí traten de revisar factores de riesgo a los que estuve expuesto, tiempos de exposición, si ustedes detectan algo importante, principalmente hablando de químicos, ruidos, cargas, etcétera, y a los factores, ¿no? Que pudo haber estado tanto por jornada de trabajo y a lo largo de su vida laboral. Recordando que en México las jornadas de trabajo son ingratas, muchos de ustedes los han vivido en los propios hospitales, ustedes han vivido cosas importantes de jornadas de trabajo extenuantes. Y pues vean, yo los invito, pregunten a sus vigilantes, ¿no? De cada empresa, de cada cuánto hacen sus guardias, cada cuánto hacen tiempos extra, pregúntenle a los operadores de la línea que más produce, pregúntenles cuánto tiempo se quedan en la planta o hace cuánto fue su último día de descanso, ¿no? Yo les puedo garantizar que se van a llevar ahí sorpresas importantes. Entonces, miren, a manera de refresh, la OIT define una enfermedad profesional en base al protocolo de 2002 sobre el Convenio de Seguridad y Salud de los Trabajadores como toda enfermedad contraída por exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad laboral. ¿Sale? La Ley Federal de Trabajo en el artículo 475 nos lo define como el estado patológico derivado de la acción continuada. Señores, esto nos abre una ventana enorme de acción para prevenir o detectar enfermedades de trabajo en las áreas donde estén. Porque la enfermedad de trabajo no es súbita, es poco a poco y eso ahí nos da un amplio margen de acción que sí podemos hacer mucho para evitarlo, ¿sale? Les recuerdo que el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es el 28 de abril. Se los paso al costo por si pudiesen hacer algo simbólico en sus plantas, estaría genial. Creo que estamos un poquito apretados de tiempo, pero vale la pena registrar esta parte. La OIT estima que 7,500 personas mueren en relación con motivo en ejercicio de su trabajo. 7,500 personas están muriendo prácticamente al día a nivel mundial y estima la OIT que 6,500 de estas personas son derivadas de enfermedades de trabajo. O sea, muchas veces decimos, es que el área de seguridad y los accidentes y los accidentes y los accidentes, pero ¿qué creen? Que estadísticamente fallecen más personas por enfermedades de trabajo crónicas, mal diagnosticadas, mal tratadas, inclusive que luego ni se consideran de trabajo, que los propios accidentes, ¿eh? Considérenlo para lo que vayamos a seguir haciendo, ¿sale? Los exámenes de laboratorio gabinete se deben de practicar en función al sitio de trabajo, al propio perfil del trabajador y a las labores que vaya a desempeñar, ¿no? Dentro de los exámenes generales que podemos pedir nosotros, pues una biometría, la química sanguínea, el examen general de orina. Por ejemplo, la biometría hemática es importante si tienen trabajadores en áreas con mucho esfuerzo, ver que no tengan, no sé, algún dato de anemia. Pueden revisar para también checar cómo andan de plaquetas, si están hemoconcentrados, ¿no? Tengo aquí unos trabajadores que están en áreas con hornos a 1000 grados, no se hidratan bien, se hemoconcentran, pueden empezar a tener inclusive algo de proteinuria, lo van a verificar con el general de orina. La química sanguínea, indirectos de función renal, urea, creatinina, y los metabólicos, ¿no? Que son indispensables para aquellos que hacen trabajos de alto riesgo, inclusive los propios ejecutivos, personal de oficinas, para asociarlo con riesgo cardiovascular. El electro, también es importante que lo consideren. Evaluación de capacidad visual, lo vamos a ver más adelante. Hagan audiometrías, compañeros, hagan espirometrías, es importante. Ahorita tengan cuidado nada más por lo de la pandemia COVID. Antidoping, cada vez hay mayor consumo, hemos estado observando que ya es como normal, ¿no? Te ofrecen algo de beber, cacahuates y marihuana, eso ya cada vez es más común, desafortunadamente, pero estamos encontrando mucho consumo de anfetaminas, metanfetaminas, como el cristal, ¿no? Entonces ahí aguas también con sus antidoping. Ustedes tienen todo el poder legal de hacer antidoping, en base a lo que dice la Ley Federal de Trabajo. El trabajador se someterá a los exámenes médicos que proponga el patrón. Y por último, hagan buen uso de radiografías, ¿no? Hemos visto que a veces piden batería, ¿no? Para todo, radiografía, pégate al de columna, los de oficinas. Pues bueno, sí puede ser los de oficinas por el tiempo que están sentados, pero
le dan prioridad a veces a aquellos que a los propios que están ahí en los montacargas, moviendo y jalando fierros, ¿no? Entonces, hay que ser más selectivo en los estudios. También, fíjense, toda alteración o patología debe ser plasmada en la historia clínica laboral. Esto es bien importante. Si ustedes consideran que es una alteración, o ya lo pueden definir como un padecimiento, inclusive lo ven en la clasificación en el CIE-10, anótenlo, no pasa nada, y le pueden poner a un lado a descartar, a confirmar por estudios de gabinete, de laboratorio, a confirmar por segunda opinión, pero déjenlo plasmado, porque ya dejaron ahí en la historia algo interesante que darle seguimiento y que observar. Esto tenemos que poner los diagnósticos clínicos, los diagnósticos de laboratorio, y siempre ríjanse sobre el principio de no discriminación por algún padecimiento, ¿no? Es algo bien importante. No hay que discriminar a nadie. Es que el trabajador debe, inclusive así los vamos a llamar, ¿eh? Es que ya llegó el trabajador VIH. Oye, espérame, se llama Juanito, ¿no? O se llama Gustavo, Lolita, como le quieran llamar. Nunca hay que discriminar, ¿no? Por esto es algo importante. Entonces, información importante, vislumbren la historia natural de las enfermedades o las secuelas funcionales prevalentes. Piensen mucho en secuelas funcionales para ponerlo ahí en sus antecedentes. Dinamicen el seguimiento de los casos. Hagan seguimiento activo de los colaboradores con daño a la salud, porque luego, se detectó el daño y déjalo, ¿no? A ver el próximo año, a ver cómo le va y vamos a ver si es cierto que siguió mal o no. La historia clínica nos va a servir para darle seguimiento, y consideren que nada nos garantiza que podamos seguir ya sea trabajando o me voy a atrever a decir con vida. Ustedes han perdido colegas, he perdido colegas, y lo que dejen plasmado en su historia clínica laboral va a ser importante para que dé seguimiento a quien llegue atrás de nosotros, o si cambian de guardia, o si cambian de personal o los corren o lo que sea, ahí ya estuvo plasmado y el que llegue puede darle seguimiento, ¿no? A todos sus trabajadores. Y por último, pues la improcedencia de una contratación. La improcedencia de una contratación, la frase típica es: no compres el riesgo, ¿no? Pues, ¿para qué lo compras si nos va a salir peor o puede pasar algo, ¿no? Legal. Sí es real, no vamos a mentir que sí lo llegamos a pensar así, pero yo les pido que cambien el chip, mejor traten de verlo. Oye, esta persona tiene una alteración pulmonar, es hiperreactor bronquial y me lo están proponiendo a un área donde hay polvos, donde hay humo, donde usan químicos que pueden llegar a generarle espasmo. Miren, se están dando un balazo ustedes solos en el pie, porque si les llega a pasar algo, los primeros que van a andar corriendo y los que lo van a tener que atender, estabilizar, bueno, una de esas, Dios no quiera, hasta llega a perder la vida, son ustedes. Entonces siempre piensen en la contratación, en la aptitud o no aptitud, en base a si la persona la voy a afectar más con su condición de salud actual, o si de veras tiene las condiciones adecuadas de salud para poder hacer ese trabajo. ¿Sale? Entonces, muy bien, los voy a dejar rápido con esta frase. Dice: deberé confesar que ocasionan no poco daño a los obreros ciertos oficios que desempeñan, donde esperaban obtener recursos para el propio mantenimiento y sostén familiar, hallan a menudo gravísimas enfermedades y maldicen el arte al que se habían dedicado, mientras se alejan del mundo de los vivos. Esto viene en el libro de Morbis Atrificum Diatriba del maestro Bernardino Ramasín. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar la sesión de la historia clínica. Les comento, es un refresh. Espero que hayamos entendido la importancia que tiene esta parte de la historia clínica.